Hola, ¿qué tal a todos amigos? El día de hoy tenemos el tema de encefalopatía hepática. Yéndonos a la definición, tenemos que es un síndrome neuropsiquiátrico causado por enfermedad hepática subyacente o bien un shunt portosistémico. Un shunt portosistémico o derivación portosistémica es por definición cualquier vía vascular que salta de la circulación portal hacia la circulación sistémica. Esto provoca que obviamente no se filtre la sangre a nivel del hepatocito, causando toxemia, neurotoxicidad, y es la base fisiopatológica de la encefalopatía hepática. Cabe mencionar que el principal protagonista aquí es el amoníaco, muy bien, que no se filtra en el hepatocito, decíamos, ya sea por una disfunción hepática per se o por el shunt portosistémico que está impidiendo que el amonio entre para unirse al ciclo de la urea y de esta manera pueda metabolizarse. Pero bueno, decíamos, el principal protagonista es el amoníaco. No obstante, hay otras toxinas implicadas también en la neurotoxicidad y otros mecanismos fisiopatológicos de los cuales vamos a hablar enseguida. Yéndonos a la epidemiología, tenemos que hay una prevalencia en cirrosis hepática del 30 al 40%, lo cual es bastante elevado. De hecho, es la causa hepática más común. Muy bien. La incidencia se sitúa entre 11.6 por 100 personas al año, ¿correcto? Y tiene una recidiva bastante elevada, de hasta el 40%, muy bien. Es por eso que ante la sospecha o la impresión diagnóstica tenemos que hacer un historial, una anamnesis, para descartar que sea una recidiva y de esa manera también apoyar nuestro diagnóstico, muy bien. Y la mortalidad es del 50% en un año en enfermedad severa, ¿correcto? Es decir, en enfermedad hepática severa, es decir, en la etiología. Muy bien, correcto. Como ya dijimos, la etiología pues es la enfermedad hepática, puede ser una falla aguda, una falla hepática aguda, una falla hepática crónica, como en el caso de la cirrosis, ya sea por hepatopatía alcohólica, por el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, etcétera, etcétera. Muy bien. Y las derivaciones portosistémicas, como decíamos, que son estas vías vasculares accesorias que impiden que la circulación entre al hígado para filtrarse, para metabolizar principalmente el amoníaco. Estas pueden ser, pues bueno, la más común de las adquiridas que no son evitables es la TIPS, ¿correcto? Que es la derivación portosistémica intrahepática transyugular. Esto se hace en calidad de que el paciente con hepatopatía e hipertensión portal pueda aliviar esa hipertensión portal creando un flujo de la circulación portal hacia la vía sistémica. Pero obviamente este procedimiento, el mayor riesgo es precisamente de que el paciente desarrolle encefalopatía hepática, ¿correcto? Entonces el procedimiento se hace por la hepatopatía per se, que ya es un riesgo para desarrollar encefalopatía hepática, y este tipo de abordajes de intervencionismo quirúrgico puede predisponer aún más al paciente, ¿correcto? Por eso es importante siempre evaluar el riesgo-beneficio, si el paciente es candidato o no respectivamente. Otros shunts portosistémicos que son fisiológicos, pues están los shunts esplenorrenales, las varices esofágicas, que estas son per se a la hipertensión portal de la hepatopatía. Estas varices esofágicas roban perfusión del hígado, roban flujo, impidiendo que gran cantidad de amonio se filtre en el hepatocito. Muy bien, entonces en este contexto es un círculo vicioso. La hepatopatía muchas veces provoca el shunt, ¿correcto? Y el shunt empeora a su vez la hepatopatía. Aquí estamos hablando de un círculo vicioso, lamentablemente. Y las venas hemorroidales, obviamente esto va a depender de la escala, del tamaño, de la extensión de las venas hemorroidales, pero también está descrito que pueden fungir en calidad de un shunt portosistémico que robe circulación portal y no haya un buen
adecuado metabolismo, quiero decir del amonio y de otras toxinas. Muy bien. Correcto. Yéndonos a la clasificación, principalmente hay muchas escalas, ¿ok? Pero digamos el gold standard es la escala de West Haven. Muy bien. Esta en 4 estadios evalúa la clínica neuropsiquiátrica. Muy bien. Y bueno, a diferencia de las otras escalas como la Child-Pugh, la MEL, esta, reitero, se encamina meramente en la clínica neuropsiquiátrica, es decir, meramente en el síndrome neuropsiquiátrico, en la encefalopatía, y no en la falla hepática como sí lo hace el Child-Pugh, la escala de MEL, la escala de Chess, etcétera, etcétera, que con base a parámetros laboratoriales cuantifican el daño y la injuria hepática. Muy bien. Muy bien. Yéndonos a la fisiopatología, que bueno, ya la explicamos parcialmente, tenemos que el principal protagonista pues, es el amoníaco, ¿correcto? Que no entra al ciclo de la urea y por tal causa neurotoxicidad. Este amonio en niveles desmesurados cruza la barrera hematoencefálica causando toxicidad, alterando el ciclo de la glutamina glutamato. Muy bien, que como sabemos son aminoácidos precursores de los neurotransmisores, principalmente inhibitorios excitatorios. Entonces, al tener estos disruptores que están produciendo mucho GABA o mucho glutamato, respectivamente, este es el principal mecanismo fisiopatológico para que se dé la neurotoxicidad. Vamos a tener a un paciente con deterioro cognitivo, con problemas de motores como hiperrigidez, asterixis, dificultad para hablar, atáxico, etcétera, etcétera. Todo en parte por una disrupción de los neurotransmisores, principalmente del GABA. Vamos a tener un paciente sedado, como si le hubiéramos dado benzodiazepinas. Muy bien. A su vez, tenemos que los altos niveles de amonio alteran el metabolismo energético neuronal. Si bien es cierto que en niveles traza el amoníaco es imprescindible para mantener el metabolismo energético de la neurona, a niveles elevados se comporta a la inversa. Esto principalmente inhibiendo el ciclo de Krebs. Cuando sube mucho el amoníaco se inhibe el ciclo de Krebs por la inhibición de la isocitrato deshidrogenasa, que como sabemos es una enzima importante en la catálisis enzimática de todo el ciclo. Entonces se detiene el ciclo de Krebs. ¿Qué va a provocar esto? Que como no hay ciclo de Krebs eficiente, se cae la producción de ATP, y cuando se cae la producción de ATP también colapsa la bomba sodio-potasio, ¿correcto? Que como sabemos es responsable no solo de que la neurona funja su papel metabólico, sino de la osmolaridad intra e intercelular. Si colapsa la bomba sodio-potasio, los gradientes de líquidos también se alteran, aumenta la osmolaridad intracelular y esto me conlleva al edema celular, ¿correcto? Entonces aquí ya no solo tenemos una disrupción en los neurotransmisores, sino un déficit energético que va a propiciar que la neurona no cumpla sus funciones predeterminadas, y además tenemos injuria y edema celular que inminentemente lleva a un síndrome inflamatorio también. Muy bien. A su vez, los altos niveles de amoníaco llevan a una glucólisis exagerada, que gran parte de esa glucólisis se sale de la faceta aerobia, entrando así a glucólisis anaerobia, produciendo gran cantidad de lactato. El lactato, como también se comporta como un osmol, va a empeorar el edema celular, y asimismo, pues bueno, de la glucólisis también depende, de la glucólisis aerobia, depende mucha producción de ATP. Como aquí se está pasando a la glucólisis anaerobia digamos, por el mecanismo alterado, pues va a haber menos producción de ATP, mismo que empeora el edema celular, se cae la energía. En retrospectiva, tenemos que la fisiopatología es principalmente por una disrupción de los neurotransmisores, seguido de una baja producción de energía metabólica y el edema celular
subsecuente, muy bien, a la caída de la bomba sodio-potasio, muy bien. ¿Cuáles pueden ser los agravantes de la encefalopatía hepática y factores que hay que cuidar? Pacientes con sarcopenia, muy bien. Primeramente, como criterio importante, esto a tener en cuenta en los pacientes adultos mayores, porque el músculo funge un papel como metabolizador del amoníaco, ¿correcto? Entonces, a menos extensión de órgano músculo esquelético, más dificultad para metabolizar el amoníaco, muy bien. Por otra parte, las dietas hipoproteicas pues van a empeorar la sarcopenia, esto mismo que estamos diciendo, pero si nos vamos al extremo, a una cuestión dicotómica, una dieta hiperproteica empeoraría también porque al estarse descomponiendo estos productos nitrogenados van a producir más niveles de amoníaco y esto puede empeorar la encefalopatía hepática per se. Es decir, en el contexto de la dieta, inclinarnos a lo normoproteico, no irnos a lo hipo o a lo hiper, ¿correcto? Para perseguir un equilibrio. Esto obviamente normado por el servicio de nutrición, de gastroenterología, etcétera, etcétera. Otros factores agravantes pueden ser la constipación. Esto porque, pues al haber más bolo fecal, intraluminal, intestinal, se va a reabsorber mayor cantidad de amoníaco, que de hecho es una de las dianas terapéuticas, el dar laxantes osmóticos para evitar esa reabsorción de amoníaco constante. Muy bien. Y el consumo de alcohol, el consumo de sedantes. Si ya de por sí tenemos una alteración en el GABA que está sedando al paciente, pues obviamente el consumo de fármacos como benzodiazepinas, opiáceos, el alcohol en la hepatopatía hepática lo va a empeorar todo el contexto, muy bien. Alteraciones electrolíticas, obviamente también hay que cuidar el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro del paciente, porque si de por sí tenemos una baja producción de ATP, un colapso de la bomba sodio-potasio, pues electrolitos bajos o altos nos van a empeorar también, y esto es muy común en pacientes de edad avanzada. Y por otra parte, las infecciones van a empeorar el síndrome inflamatorio sistémico por mayor injuria, muy bien. Entonces todos estos pueden ser agravantes, ¿correcto? Y pueden ser también, entran en la fisiopatología definitivamente, muy bien. ¿Cuál va a ser el abordaje diagnóstico? Primeramente, mi sospecha clínica en un paciente con enfermedad hepática, ya sea aguda o crónica, pero que sea una enfermedad hepática importante, muy bien. Que esto me haga la sospecha clínica. En caso de que no, indagar para descartar shunts portosistémicos. Ya lo decíamos, si es un paciente con varices esofágicas, que en los estudios de imagenología salga alguna derivación portosistémica o que se le haya practicado para aliviar la hipertensión portal per se a la hepatopatía, esto puede estar conduciendo a la encefalopatía hepática, ¿correcto? Cabe mencionar, por todas estas cuestiones y por lo mismo de que hay mucho diagnóstico diferencial, se considera un diagnóstico de exclusión, es decir, hay que hacer descarte para que nuestro diagnóstico esté bien justificado y bien apoyado. Muy bien. Decíamos, excluir otras causas, justificar la impresión diagnóstica con base a la enfermedad hepática subyacente o shunt portosistémico, ya una vez teniendo un buen apoyo de esos dos factores, cuantificar la función hepática con base a los scores de Child-Pugh, como decíamos, y de MELD, que cuantifican la función hepática con diferentes parámetros de laboratorio. Muy bien. De ser bajo el Child-Pugh, el MEC, con niveles bajos de amonio y ausencia de shunt portosistémico, naturalmente que el diagnóstico va a estar descartado. Muy bien. Otros diagnósticos diferenciales, aquí en este contexto entraría un síndrome de abstinencia en el paciente alcohólico, por ejemplo, o con otras toxicomanías. La enfermedad psiquiátrica en el contexto de que la escala de West Haven esté
con mucho puntaje, ¿verdad? Y los otros test neuropsiquiátricos, alteraciones metabólicas, ya lo decíamos, los electrolitos, o cetoacidosis diabética, o estado hiperosmolar, o un paciente con hipo o hipertiroidismo franco en ese momento. Todo esto puede ser un diferencial antes de que tengamos los principales elementos. Muy bien. De gabinete, lo vamos a hacer resonancia magnética o tomografía en caso de déficit neurológico focalizado. Esto también para el descarte. Muy bien. Asimismo, vamos a cuantificar el Glasgow para determinar si es necesario asegurar la vía respiratoria, ¿correcto? Muy bien. Decíamos, la escala de Westhaven es el gold standard para evaluar la clínica neuropsiquiátrica y estadificar la encefalopatía hepática como diagnóstico. Y bueno, básicamente mide la cognición, lo neuropsiquiátrico, pero también lo motor, ¿correcto? Lo del sistema nervioso periférico. Si nos vamos al grado 1, nos dice que el paciente no tiene ninguna alteración o se presenta muy leve, apenas detectable en las psicometrías, que esto obviamente lo va a hacer el servicio de neuropsicología, ¿correcto? En el estadio 1, este era el 0, perdón. En el estadio 1 tenemos alteración ya leve del estado de conciencia, tenemos estados intermitentes de euforia y ansiedad, también alteraciones en la atención, en el cálculo alterado, puede haber un ritmo circadiano alterado, y aquí el paciente ya puede desarrollar asterixis, ¿correcto? Que es el signo que conocemos de como un temblor al momento de pedirle al paciente que haga dorsiflexión, ¿correcto? Asterixis. Igual lo podemos buscar para una definición más exacta. Dice asterixis o un leve temblor, ¿correcto? A la exploración neurológica periférica. Por otra parte, el estadio 2 ya empieza a haber letargo, apatía, empieza a haber un paciente desorientado en las 3 esferas, en tiempo, lugar y persona. Aquí la asterixis ya es más fuerte, ya empieza a haber dislexia, ataxia, etcétera, etcétera. Muy bien. En el estadio 3 tenemos a un paciente somnoliento, tenemos un paciente con confusión, desorientación en las 3 esferas, francamente, y una rigidez, más que asterixis, vamos a tener una rigidez muscular con clonus muy, muy frecuente, muy bien, es decir, con espasticidad muscular. Y el estadio 4 ya es un paciente comatoso, no hay respuesta a los estímulos, no hay respuesta verbal para nada, ¿correcto? También por eso decíamos, hay que apoyarnos con la escala de Glasgow para asegurar la vía aérea en este contexto. Muy bien. Yéndonos al tratamiento, esencialmente va encaminado a varias dianas terapéuticas, a varias dianas fisiológicas, quiero decir. Primeramente la rifixamina en calidad de antibiótico para reducir la microbiota productora de amoníaco, ¿correcto? Eso para cuantitativamente disminuir la producción de amoníaco. Muy bien. Por otra parte, queremos un efecto laxante osmótico. El de elección va a ser la lactulosa, porque funciona muy bien para estar produciendo las métricas de gasto fecal, y de esta manera no haya una reabsorción importante de amoníaco a nivel del lumen intestinal. Por otra parte, la L-ornitina, L-aspartato, como sabemos, son precursores que nos ayudan a que el amoníaco entre al ciclo de la urea y de esta manera facilitar su metabolismo y reducir la toxicidad. Muy bien. Los probióticos, por supuesto, que nos ayudan a corregir la disbiosis intestinal, a reducir también de forma cuantitativa la microbiota productora de amoníaco, y bueno, entre muchas otras. Esto es lo principal. Cabe mencionar, en la enfermedad hepática grave, lo resolutivo es el trasplante de hígado. Muy bien.
Como pueden ver, esto es absolutas generalidades, es para aquellas personas que estén consultando bibliografía, que la hayan consultado y haya quedado alguna duda, pero para ver bien la posología de los tratamientos, cuáles son los criterios, cómo se va a aplicar en tiempo y forma las escalas, la de Child-Pugh, la de Chess, la de Mel, el Glasgow, el West Haven, en qué momento, pues es importante indagar en una bibliografía completa. Muy bien, nos vemos hasta la próxima y como siempre ha sido un gusto.